en la presentación. Hemos anunciado en nuestras redes sociales, por supuesto. Estoy con Javier, que está aquí a mi lado. Javier Nucci es integrante de Puerto Ciudad, esto que trabaja y trabaja tan bien. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación y buenos días a la audiencia. Bien, muy bien. Bueno, la gente nos ha seguido porque hemos hablado mucho del encuentro en el Centro Cultural, por supuesto, que tuvieron. Sí, tal cual. Temas como la violencia, inclusión, discapacidad, ¿qué temas? Sí, ¿Por dónde querés empezar, son Javier, temas complejos. Bueno, primero contarte, de Puerto Ciudad, trabajamos con el subprograma de Puerto Ciudad Inclusiva, empezamos a trabajar fuerte con el tema de discapacidad, con mi compañera licenciada Micaela Polo, pero después empezaron a surgir problemáticas del ámbito de la salud mental, como el tema de la ley de salud mental, que estuvimos comentando acá alguna vez en el programa de más temprano, y fuimos incluyendo algunos temas. A eso también, cuando abrís el tema de salud mental, te aparece el consumo problemático. Claro. Que es un tema que tiene abocado sobre todas las instituciones provinciales como el CPA o el Taraborelli y bueno, hay una demanda infernal, ¿no? Más allá de que también hay instituciones privadas y asociaciones que trabajan conteniendo la problemática, empezó a aparecer esa cuestión y terminamos con el tema violencias porque entendimos que el tema violencias atraviesa fundamentalmente a un componente muy fuerte de un malestar social en este momento, ¿no? Vos por ahí que tenés un expertise político, viste como que hay un malestar democrático, la gente no... Bueno, irritada de por sí, pero irritada también con muchos temas, con el ambiente político también. Exactamente. Irritación ¿no? En general, donde todo se dispara a una potencia muy alta, donde ya no sabés, viste, si te cruzás con alguien. El desahogo a veces es la grieta, a veces es los face, a veces escribir. Es un desahogo de la mayoría, nosotros lo hacemos todos los días, pero es un desahogo de la mayoría. No, pero se nota eso, ¿no? Sí, se nota mucho y lo que lo metimos en el conversatorio es por eso, porque más allá de lo que uno nota, después ese tema atraviesa el interior de las familias y el interior de los grupos familiares. Claro. Y es ahí donde por ahí se expresa después con la mayor vehemencia, ¿no? Así que también trabajamos ese tema en el conversatorio que se hizo el sábado pasado en el Centro Cultural, que nos abrió la puerta Alberto Franco de una manera súper generosa, un lugar hermoso. La verdad que un lujo para la ciudad tener ese recurso. Y por suerte tuvimos una concurrencia importante. Vino gente de provincia como el Taraborelli o el CPA que te contaba. Después en tema de adicciones estuvo la Asociación Ser Uno y el Samaritano. En discapacidad nos acompañó Ser y Todo para Ellos, que para nosotros son dos referentes importantísimos de acá de Necochea. También nos acompañó como oyentes porque no tuvimos la posibilidad de conectarnos con la Capilla del Padre de Omaica y todo el trabajo de Cáritas, que también están haciendo un trabajo ahí fuerte con adicciones. Y bueno, para tratar el tema de violencia invitamos a la Asociación Alfredo Marcenac, que nos parecía un referente, Mónica, para hablar sobre esas cuestiones. Así que la convocatoria fue muy amplia, fue muy buena, se generó toda una discusión sobre esto. La idea del conversatorio era poner en valor las instituciones que están trabajando en Necochea, que a veces nos olvidamos como necochenses todo el recurso humano y el recurso de infraestructura que tenemos para atender algunas cuestiones que si estas instituciones no están, a la calle, digamos. Claro, no es que hay una alternativa. ¿Sí? Yo recién escuchaba el tema de la desfinanciación, sobre el tema de las rutas y el tema de la discapacidad es terrible, o sea, cerraron el Andis. Cerraron un recurso fundamental, las prestadoras están evitando pagos o anulando pagos, los trabajadores del cuidado de personas están en una situación de vulnerabilidad fenomenal y las instituciones más que nunca se mantienen con corazón, garra y poniendo el cuerpo para compensar un poquito la falta de estímulo económico que hay a nivel total y general, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la irritación, como para que no es exacta la palabra, pero también hay muchas formas, ¿no? Por la falta de oportunidades, a veces por el consumo produce irritación, digamos, la poca experiencia que uno tiene en los casos, ¿no? La falta de oportunidad, el tema de fin de mes, la famosa... Todo irrita o nos pone mal porque es una realidad, no se puede vivir muy tranquilo en un país que vive una intranquilidad con alto desempleo, con alto... Bueno, ojalá que todo esto mejore, que estemos hablando de cosas distintas, pero es la realidad existente. Es lo que pasa. Muchos me dicen, viene de antes. Sí, bueno, pero yo vivo ahora en este presente y está incrementándose. ¿Qué cóctel? Tal cual. Vos imaginate, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar el tema de la ley de salud mental porque está la intención de cambiar
fuertemente el concepto, que es un concepto de una ley que se desarrolló en 2010 y se reglamentó en 2013, una ley nacional, donde por primera vez se empieza a hablar de padecimiento psíquico, en contraposición a la que era la vieja ley, que era un diagnóstico recontra duro. O sea, para la ley anterior vos es loco o no loco, esquizofrenia, psicosis, todo. Cuando en el 2010 se pone esta ley en marcha, el tema del padecimiento psíquico involucra cualquier situación biosocial que el sujeto esté pasando. Claro. Entonces es un concepto más amplio de lo que es salud mental, porque la violencia tiene que ver, es un producto de una falta de salud mental. Pues se supone que en comunidad y en sociedad tenemos que encontrar o arbitrar los mecanismos para que cualquier cuestión de disidencia o de diferencia sea contemplada dentro de un ámbito democrático y que contenga la subjetividad de las personas. Sin embargo, estamos en una escalada, porque vos decías recién, bueno, no estábamos tampoco tan bien, pero creo que no estábamos. Cuando repasás estas instituciones te das cuenta que no estábamos tan mal, ¿no? Claro. Ninguna de ellas estaba tan mal como ahora. Claro, el otro día vino padre, la semana pasada, el sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Claro. Con esa forma tan particular y integradora que tiene. Pero bueno, la situación de todo esto que hablamos, consumo, todo esto, agravado por la situación de calle y situación de pobreza, que sí, que existió, por supuesto, pero que se ha, no digo duplicado, pero ha aumentado mucho. Se manifiesta con mayor intensidad, creo que en eso vamos a coincidir, es mucho más brutal como se ve. Claro. No quiere decir que antes no estuviera, pero ahora, bueno, lo que vale la comida, o sea, el alimento, lo básico. Después vos pagás luz, gas, y te quedaste ahí para el 15, el 20, con suerte, del mes para llegar. Javier, cuando hablamos de todo este tema, muchas veces la gente nos escucha y enfoca a ciertos grupo etario. Sí. 20 años, 25, como si no, el resto... ¿De consumo estás hablando o en general? En general. Y de consumo. Porque por ahí hay un error también con eso. Siempre decimos, no, bueno, ¿qué relevamiento hicimos entre los chicos, entre los jóvenes, adolescentes que van a morir? La cosa que pasa usual a veces, ¿no? Sí. Pero es mucho más grande todo esto, porque no es abarcativo solamente una edad, algo etario, ¿no? No, para nada. Quizás, no sé, habría que pensarlo bien, estoy tirando un poco por tirar, pero es un grupo que en cierta medida es más vulnerable a cuestiones de una actualidad concreta, ¿no? Las infancias que están antes generalmente están contenidas desde otro ambiente y el sujeto cuando ya pasó los 35, un sujeto ya más o menos formado o estancado. Entonces estás en un margen, pero mira, te doy un dato que es interesante, porque hacíamos el relevamiento y constatábamos dos noticias. El tema de los morosos, ¿viste? Que es impresionante, había salido una nota hace poco de la cantidad que tenemos en Necochea. Estoy casualmente, si tengo tiempo hoy, porque a veces va el tiempo, tengo anotado el tema también, y la morosidad y lo que está pasando, sí. Un temón. Yo he hablado con el intendente de Lobería, te pregunté, por supuesto, sí, es altísimo. Es altísimo. Entonces, vos imaginate qué expectativa de vida puede tener una persona, joven incluso, que ya tiene 3 meses para atrás. O sea, vos vas a trabajar hoy con 3 meses en contra. Claro, te entendí perfecto. Estamos en el horno. Absolutamente. Bueno, y comparábamos esa franja etaria hasta los 35. Morosidad a veces, no para cambiar el coche, para hacer un viaje, vamos a decir que también puede tener... Si no, la morosidad para vivir todos los días. No, una cosa es a veces hasta morosidad para llenar la heladera. ¿Sí? Exacto. Convengamos que uno es deudor si paga todos los meses la cuota de la heladera. Pero si te evitaste, no la pudiste pagar en 3 meses, ya sos moroso. ¿Y si paga el mínimo la tarjeta? Ni que hablar. Bueno, y comparábamos y hacíamos el juego de comparar una de las patologías más fuertes que tenemos como sociedad en este momento, que es el índice de suicidio. Comparábamos la franja etaria hasta 35 y era la mayor en la morosidad y era la mayor en el aumento del índice de suicidio. Eso interesa. La franja etaria... Hasta los 35 años, de 18 a 35. ¿Es la mayor? El índice de crecimiento que está teniendo actualmente en la morosidad es paralelo al índice de crecimiento que está teniendo con el tema de suicidios. Si no te acordarás mal... Hubo un momento en Necochea, me acuerdo, ¿viste? Fue una escalada. Sí, por suerte no hace mucho, ¿viste? Sí. Pero a nivel nacional estamos en número espantoso. Sí. Y el tema de la fuerza de seguridad, muchachos jóvenes que están en la fuerza de seguridad, que se endeudan en poca guita. No es que estamos hablando de que se endeudaron en $30.000. No, estamos hablando de poca guita. Lo que pasa también, Javier, que es otro tema que por ahí no da para esta charla, pero yo lo he tocado. Una cosa es el préstamo, otra cosa es
lo usurario. Tal cual. Porque, está bien, ¿qué me contesta la gente cuando yo hablo de este tema? Que hace tiempo que lo hablo. Ya, ¿vos vas a pedir? Sí, está bien, voy a pedir. Yo también voy a comprar la leche y porque voy con lo justo no me puedo decir la leche vale 10.000. No, no es así. Tal cual. Pero pedí, vamos a hablar del tema de lo micro, de los chicos, porque si no hablamos de 20, 30, vamos a hablar de 5 millones de pesos, 3 millones de pesos, Sí. 1.000.000 de pesos de mi Tal tía. cual. Cuando la otra vez una persona me mostró el 1.000.000 de pesos, lo que devuelve en 2 años. No, sí. Pero, claro, pero hay un tema ya casi usurario sin meternos en el bolsillo de ningún negocio, ni nada en las No. necesidades. Es un tema que la dirigencia política debería tocarlo en profundidad. Hoy estaba leyendo que el gobernador parece que va a implementar en la provincia de Buenos Aires algo con Es muy respecto a posible. eso. Es muy posible. Nosotros por ahí generacionalmente nos identificamos más con el tema de la deuda en relación a un banco. Pero las nuevas generaciones están Claro. teniendo esta cultura de las billeteras virtuales, Exactamente. Exactamente. donde todo al toque, ¿viste? La abrís y ya te están ofreciendo guita. Claro. Y O a la pasadita tenés 2 millones para retirar. Voy a cortarme el pelo y retiro 2 millones. Tal cual. Y son pibes que están con la billetera virtual administrando toda su economía. Entonces, si vos le debes a la billetera, te retira todo, porque automáticamente que te ingresa un dinero, Claro. te lo... Bueno, sí, Claro. terrible el tema. Claro. Y No es tan bancario, ¿viste? Porque No, yo he seguido lo del Provincia sí. y del Nación. Ah. Bueno, periodísticamente. Sí, sí. Sí, pues, crédito del Nación o de Provincia también, ¿eh? Que yo te dice 13 con el mismo valor, 200 pesos, Tal y cual. sigue el valor. Acá pasa por otro lado, ¿viste? Porque no digo controlar, yo no soy un controlador. No. Pero por lo menos, ¿viste? Equilibrar un poco, ¿viste? Porque no se puede de esa manera, ¿no? Usurariamente, ¿no? Mirá, Hablábamos- estamos derivando la charla. No, pero hablábamos recién de Bueno, una parroquia y sí. la usura es un pecado capital, o sea, Mm. más allá que uno Por supuesto. comparta o no, el Claro, tema por supuesto. es pecado y como tal, Sí, socialmente y moralmente Claro. debería ser. Bueno, y es violencia, porque también es violencia porque somete al sujeto a una situación terrible, donde cualquier padecimiento psíquico, imagínate, o sea, Ah, sí. querés verlo ahí, ahí lo tenés, sí. ahí lo ves, y no necesita ser un cuadro Claro. psiquiátrico esa persona Claro, para padecer. claro. Es solo ser un sujeto. Y una cosita más me gustaría agregar, si me dejás el punto, el tema este de la ley de salud mental. Uno ha visto que socialmente se ha abierto muchísimo la cabeza de la gente, hablando del pago chico de acá en Necochea, con respecto a los tratamientos psicológicos. Que hace muy pocos años atrás era como ir al loquero, ¿no? Que era una cosa como que había que esconder, que no se podía mostrar mucho. Y hoy vemos que la sociedad en ese sentido evolucionó para bien, aceptando que uno puede mandar a su hijo a psicólogo si tiene alguna dificultad, que uno lógico. puede atravesar un momento difícil de su vida donde necesite apoyo y va al psicólogo y no por eso estar loco. Pero por supuesto. Entonces, absolutamente. hay cierto temor a que eso sea como un retroceso, ¿no? Si cambiamos la ley es como volver para atrás. Entonces también un poquito el conversatorio lo que hizo fue poner en juego eso Claro. y para protegerlo. Y la inclusión, Javier, también lo que se llama la inclusión, la discapacidad, todo esto también han trabajado mucho. Hemos trabajado mucho, O bueno, siguen trabajando. nosotros tenemos 2 instituciones en Necochea que son privadas, que son ejemplos, que son SER y Todo para Ellos. Las dos son modelo, cada uno en lo que hace. Por ahí todo ello es más grande, es más abarcativa, pero las dos ya tienen añares en Necochea y lo que hacen es contener a muchísima gente, ¿sí? A muchísima gente que no es solo la persona con discapacidad, es ellos y sus familias. Que si no están esas instituciones, no habría por dónde. Sí existen las escuelas especiales para los chiquitines, que tienen un trabajo de inclusión fenomenal, que también llevó su tiempo, pero que se instaló en la sociedad, donde pensamos que aquel que es diferente igual puede intentar transitar una escolaridad en una escuela de nivel, como cualquiera, pensando en que se le puede ofrecer mediaciones pedagógicas que lo contengan y que no lo expongan quizás un saber donde él por alguna cuestión no está pudiendo acceder. Y en el tema inclusivo, bueno, falta muchísimo en lo laboral, Falta. muchísimo. Yo te diría que casi todo. En algo se avanzó, pero bueno, Todos al Agua, que también es una institución que nos Sí. acompañó con Flor de Pan, Muy interesante. hace un trabajo muy digno en ese sentido, todo para ellos también, y que hablar, Claro. y en eso se va. En el tema del consumo, también por ahí hay un tema equivocado cuando se habla de consumo, y dice, bueno, del hogar que se viene con dificultad, de que el padre, que el abuelo. No, yo conozco hogares
que no han tenido dificultades, que son de clase media, que el chico puede estudiar, que el chico esto, no le sobra nada, pero son de clase media. Y no es culpabilidad de la familia, se escapa eso, no es tan fácil, porque uno de una mesa agarra una computadora y dice voy a cuidar así, pero Sí. en un clic, ¿qué Sí. pasa? Que le pasa arriba, el que tiene más, Sí. más dinero, el que Sí, tiene sí. menos, pasa en todos los estamentos, Sí, ¿no? tal cual, sí. Por ahí quizás esto que decís vos de la clase social con respecto al consumo problemático es interesante de pensarlo, pero cuando hablamos de consumo problemático, porque estamos en una sociedad que dentro de todo respeta que cada uno pueda hacer lo que quiera siempre y cuando no se haga daño ni se meta con la vida de otro. Mm, El tema que si el consumo empieza a hacer que esa persona no vaya a trabajar, descuide a su familia, se ponga violento, claro. o se pierda su vida en eso, es ahí donde aparece lo problemático. Porque el consumo en sí, hay gente que toma alcohol, Sí. y por tomar alcohol no vas a ser un O se auto- borracho, se automedica. o se automedica. El No, pun- no, claro, Claro. exactamente, no, Sí, está sí, bien, sí. porque yo decía que el consumo bueno, que te va rompiendo neuronas, que Sí. esto, la violencia, que te Es. perdiste, que a veces dice, bueno, lo hago como soy joven y después no lo hago más, pero Sí. quedaste con ese estamento de tu vida, ese pedacito de tu vida que se te fue. Ahí voy, claro. Sí, 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 sí. Porque uno no puede andar como vigilador de la vida de los demás, ni que le vigilen la vida de uno todos los días, ¿no? Por suerte Pero no que estamos. estamos para solucionar, para ayudar, que es Sí, distinto. sí, claro, porque aparte imagínate que socialmente una persona que se suicida es tan dolorosa como una persona que se pierde en un consumo. Como sociedad perdemos a uno. Mm, ¿Y por qué? mm. Y bueno, y ahí están los lazos, ahí están estas asociaciones que trabajan fuertemente con eso. Digamos que hay componentes psicológicos que pueden llevar a una persona a deteriorar su vida al punto casi de perderla en una sustancia, ¿sí? Pero también hay componentes sociales, ambientales, como te decía antes de la ley de salud mental, sobre todo en las clases más bajas, que la única salida quizás es salir a vender Claro. algo. Y quizá la familia o la economía de la familia se mueve ya con chiquitos de 10, 12. Tenemos los chicos de Ser Uno que están trabajando Claro. con una encuesta sobre eso. Y bueno, hay barrios donde ya los chiquitos, muy chiquitos, son los que llevan. Porque ¿no? aparte, consumí primero y después para ese consumo Ya, anda a vender. Y bueno, sí. Sí, es un circuito, Es un circuito- siniestro. Sí, sí. Siniestro. No digo que pase solamente acá, debe ser No, en eso. el mundo, ¿viste? Pero, por supuesto. Pero, bueno, el trabajo de ustedes es admirable realmente. Y el trabajo de ustedes y todo ese conjunto que a veces nosotros no lo nombramos a todos, pero Sí. bueno, los colegios, los sectores, Sí, la sí, gente sí. en particular. Sí, tal cual, sí. Partidos políticos a veces también, el tema sindical y el Puerto Ciudad. Y No lo dejen a esto, no lo dejen. No, agradecer por ahí a Mariano Carrillo, a Luis Pedone, que nos abren esta puerta Claro. de pensar un puerto ciudad inclusivo, Claro. que toque temas humanitarios y que podamos trabajar. Pero en realidad lo que hacemos, como nos piden siempre, es articular, porque la voz la tienen las instituciones de Necochea. Lo que tiene que saber el necochense es eso. Tenemos gente muy formada, muy bien capacitada en el pueblo. Bien. Solamente hay que darles un poquito más de voz y articular la unión entre ellos y la comunión entre ellos para que ganemos todos más fuerza y cuidemos a la sociedad de estos flagelos. Bueno, hablando de consumo, consumamos nuestro tiempo ya. Se agradece la invitación, se agradece la invitación. Este tema da para una vez, como pasa siempre en este medio, que siempre estamos con ustedes, pero da muchísimo. Y nunca, tal vez, sentarse a una mesa y alguno como que está exento de esto. Y no, Porque estoy solo, porque esto, No. porque ya se hicieron, porque mis nietos se recibieron, porque mi hijo... Nadie está exento de un clic de esto, absolutamente, ¿no? No, Por ni- eso hay que estar siempre alerta. de ninguno de los Y temas. uno mismo, porque también, decís, Javier, uno tiene la edad que uno tiene. Pero a veces, o la soledad, o esto, o una disolución familiar, o Tal un cual. problema. Todo esto también, viste, aunque uno esté más maduro, Sí, no, también afecta, porque no golpea solamente igual. a los chicos, a cualquier edad puede Te golpea igual. afectar para comenzar en algo. el otro día acá lo comentábamos, una persona por ahí que se juega todo lo que tiene para Claro. poner un negocio y se funde y está claro. cerrando el boliche en el centro. Pero claro. Y no te vas a deprimir. Y sí, claro que te vas a porque te deprimir. sentís que no pudiste, que no invertiste, que no te fue. Tal cual. Pero lógico. Tal cual, claro o sea, que nos sí, puede tocar a sí, todos, sí, como sí, vos sí, decís, y está bueno de pensar que si le toca al de al lado, Claro. poder contener de alguna manera. Y hay un tema que por ahí no hemos hablado y tal vez da, pero es la ludopatía también. Uf, ¿sabés cómo estamos con eso? Ah, Sí, sí, la camiseta de fútbol, Boca, River,
Es un tema. Todo el tiempo. Y bueno, y la deuda muchas veces tiene que ver con eso también. Se endeudan con No era la menor. billetera. Exactamente. Terrible. Javier Nucci, Puerto Ciudad, muchas gracias por venir. A Bálsamo, muchas gracias por la Gracias, invitación. Un muy placer. amable.